Soy un robot y nos lo pasamos muy bien. Aprende materiales en un santiamén. La 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 la. Los huesos son órganos firmes, duros y resistentes. En el caso del cuerpo humano, están formados por el tejido óseo y los tejidos blandos, que son los encargados de la producción de células sanguíneas. Pero esto, en el caso de Mike, no nos interesaba, ya que no tiene sistema circulatorio como tal. Así que lo único que nos interesaba en el caso de nuestro robot era la robustez, la resistencia a los golpes y que fuesen ligeros. Así que en un primer momento podríamos haber pensado en materiales cerámicos, ya que mineralógicamente hablando son lo más parecido al hueso humano. No obstante, estos son muy quebradizos y muy rígidos, así que no nos interesaba, ya que la biointegrabilidad en el caso de Mike no nos era relevante. Así que nos decantamos por las aleaciones metálicas, que se dividían en aleaciones de cobalto-cobre o aleaciones de titanio. Las primeras, a su vez, están divididas en dos grandes grupos, las que se pueden moldear o las que son para forja, que son las que se utilizan para vástagos de prótesis, por lo que nos era interesante para formar las rodillas y la cadera de Mike. En cuanto a las aleaciones de cobalto y cobre, la más utilizada es la F562, compuesta mayoritariamente de cobre, molibdeno, níquel, cobalto y minoritariamente de otros elementos tales como el hierro, silicio y el manganeso. Por su parte, el molibdeno lo que hace es actuar como afinador de grano, lo que aumenta la resistencia a la corrosión y por tanto la resistencia de la propia aleación. Por otra parte, las aleaciones de titanio, con su baja densidad de 4,5 gramos centímetro cúbico frente al doble del anterior, y sus buenas propiedades mecánicas, eran muy buenas candidatas para formar parte del resto de estructura ósea del Mike. Concretamente, la aleación que más se utiliza en implantes es una aleación de titanio, aluminio y vanadio que tiene buenas propiedades mecánicas, pero tiene un módulo elástico demasiado elevado con respecto al hueso, concretamente de 105 a 110 gigapascales frente a los 10-40 de los huesos. Así que se fueron mejorando las aleaciones hasta dar con una de titanio, niobio, tántalo y circonio, que poseía un módulo elástico bastante más parecido al hueso, de unos 55 gigapascales, que nos sirvió para formar parte del resto de la estructura ósea de Mike. No obstante, estas aleaciones presentan problemas en las zonas de las articulaciones, ya que, a pesar del alto grado de perfección en las características mecánicas para desarrollar este tipo de roles, a la hora de estudiar la fricción entre este tipo de materiales, se sabe que se produce un desgaste debido al rozamiento entre las partes. En el caso del cuerpo humano, la naturaleza del tejido vivo hace que las superficies desgastadas por fricción se regeneren continuamente y que las partículas de abrasión sean reabsorbidas por el organismo sin efectos adversos. Más aún, la articulación tiene un sistema de lubricación que proporciona óptimas propiedades de fricción y garantiza un mínimo desgaste, pero este proceso de regeneración obviamente no ocurre con las partículas provenientes de los materiales de una prótesis articular, por lo que tenemos que buscar los materiales adecuados para desarrollar este papel. Para ello, pensamos en materiales poliméricos, concretamente en el polietileno, del que hay que destacar la más alta resistencia a la abrasión de los materiales termoplásticos, su gran resistencia al impacto, su bajo coeficiente de fricción, sus propiedades autolubricantes, su notable resistencia al agrietamiento por tensión, su alta resistencia a la fatiga y su gran capacidad de atenuación de la energía mecánica. Por lo tanto, para el forro de la cabeza de la cadera de Mike, lo que son los tejidos cartilaginosos, utilizaremos un tipo de polietileno de alto peso molecular, al que su aumento de densidad con respecto al polietileno de bajo peso molecular le confiere un módulo de elasticidad mayor, concretamente de 1,55 gigapascales. En resumen, los cartílagos de Mike están formados por polietileno de alto peso molecular,
las partes cercanas a las articulaciones de la aleación F562, que puede soportar grandes esfuerzos, pero no es demasiado ligera debido a su alta densidad, y el resto de estructura ósea de la aleación de titanio con niobio, tántalo y circonio, más ligera y con un módulo elástico más parecido al del hueso humano, unidas estas dos últimas partes con tornillos de acero inoxidable.